Aplica de manera personal, ¿verdad? Esa palabra. Y yo estoy tratando de entender lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Yo reconozco personalmente, ya tengo, este año voy a cumplir 40 años. Y yo reconozco que uno de los más grandes maestros, más bien diría, los dos maestros grandes en mi vida han sido mi papá, ¿verdad? Y mi madre, cuando incluso ella tenía todas sus facultades físicas. Pero mi mamá y mi papá fueron los dos grandes maestros que yo tuve en toda mi temporada. Y cada vez que yo tengo la oportunidad, mi papá siempre me está enseñando cosas. Mi papá siempre está enseñando, siempre está diciendo algo. Y yo estoy tratando cada día de estar aprendiendo de él. Obviamente, en mi crecimiento o desarrollo personal, yo he tenido muchos maestros en mi vida. Yo tuve una maestra, ¿alguien tuvo alguna maestra o un maestro que le marcó grandemente su vida? Que usted dice, esas enseñanzas de mi maestro puede ser de primaria. ¿Alguien se acuerda de su mejor maestra de primaria o maestro? ¿Sí? Yo recuerdo en mis tiempos todavía yo vi una maestra con una regla de este pelo. Eso eran maestros. Yo soy de vieja escuela. Pero miré gente que eran con una disciplina, con una enseñanza impresionante. Y luego yo también tuve mi educación superior. Si algunos de ustedes no la tuvieron la oportunidad, pero también aquellos que lo tuvimos gente que nos enseñó o nos formó profesionalmente, que también marcaron algo en nosotros. Y es bonito el poder tener y traer a memoria gente que le ha enseñado cosas a uno. Y hay cosas que son tan sencillas, lecciones tan sencillas de vida, pero que te van a acompañar durante toda la vida. Una vez más lo vuelvo a repetir. Hay cosas que hay gente que te va a enseñar que son muy sencillas, pero que son lecciones de vida que te van a acompañar durante toda la vida. Hasta pareciera que rima. Por ejemplo, voy a traer a memoria una de las cosas que yo aprendí de mi papá. Volviendo al tema de mi papá, como maestro, y si me está viendo, una de las cosas que yo aprendí, que me siento muy bien, me siento, como decimos nosotros, me siento bien tuánico en eso. Y cuando lo salgo a exhibir ese conocimiento, me siento orgulloso. Es que mi papá me enseñó a amarrar carga. Usted sabe que hay gente que le da a usted un mecate. Por eso la expresión que yo les dije es, hay gente que te va a enseñar cosas que parecen sencillas, pero que son lecciones de vida que te van a acompañar durante toda tu vida. Y yo le aseguro que hay muchos hombres aquí, voy a ir con los hombres, que yo les doy un mecate y les digo, hay que amarrar esta carga. Y me hacen un nudo y a las 2 cuadras se cae todo aquello que amarraron. Y usted dirá, tan así, que exagerado. Te lo aseguro. Pero mi papá me enseñó un nudo que cuando yo amarro y yo miro que alguien está amarrando una carga y yo miro que está perdido, entonces le digo, hágase un lado. Y yo saco mi nudo, exhibo el nudo que mi papá me enseñó. Y cuando yo termino de amarrar, hay gente que me queda viendo, ¿sabes amarrar esa carga? Yo le decía, con este nudo yo puedo amarrar al diablo y no se suelta. Literal, lo que es un nudo, wow. Y entonces, hoy en día, una de las cosas que me llama la atención sobre la enseñanza o sobre el conocimiento es que hay una evolución del conocimiento. Yo de manera personal aprendo más viendo y aprendo más también leyendo. Me encanta leer y estoy aprendiendo más cuando leo, pero también si yo lo veo a usted, con una vez que yo lo vea, yo trato de copiar eso que probablemente no sabía, esa información. Y yo estoy viendo, estoy chequeando. Y digo yo, en la próxima yo lo voy a hacer como lo está haciendo él.
siempre y cuando sea algo que me esté inspirando a alguien que lo está haciendo bien. Y el Señor nos alertó acerca de esas cosas. Segunda de Timoteo 4, 2 al 4 dice, Pablo le está hablando a su discípulo. Él le dice que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego dice esto que pareciera que lo escribieron ahorita, en el tiempo moderno. Dice, porque vendrá tiempo, y yo digo que ahora ya estamos aquí, en este tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué cosa? Léalo conmigo, ¿qué dice ahí la palabra? Dice, teniendo comezón de oír, ¿sí? Se amontonarán, ¿cómo dice ahí? Maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Entonces, pareciera ser que Pablo dijo, en el 2023 les van a salir un montón de reel y la gente va a querer oír, va a querer aprender, pero va a estar oyendo un montón de gente que lo que está enseñando es conforme a sus concupiscencias. ¿Sí? Y estamos en ese tiempo, porque hay demasiada información. ¿Cuántos saben eso? La palabra de este mes dice, enséñame. Y lo primero que quiero es ponerte en contexto de dónde está surgiendo esta palabra. En el libro de Hechos 8:26, vaya conmigo, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, como dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Se lo voy a poner en contexto. Hay un hombre que es etíope. Él va a adorar a Jerusalén. Le voy a contar la versión resumida. Él va a Jerusalén y él va en su carro, ¿verdad? Me imagino que era una Hilux o una Land Cruiser. Y él va leyendo la palabra. Pero dice la escritura que el Espíritu Santo le habla a Felipe y él le dice, yo quiero que vos te juntes a la par de ese carro. Y entonces dice la palabra que él oye, que él va leyendo la escritura, y él va leyendo una escritura profética que habla sobre Jesús, sobre cómo él fue llevado al madero
cómo padeció, cómo se entregó. Y empieza entonces, recuerde, va él en su coche, en su carro, y Felipe se acerca y le dice: hey, yo oigo que estás leyendo. Pero la pregunta que le hace él, la primera pregunta, la primera interacción que ellos tienen es que él le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y yo quiero que tú puedas tocar a tu vecino y dile: ¿entiendes lo que lees? Ahora pregúntale: ¿entiendes lo que oyes? ¿Entiendes lo que ves? Y esa es una pregunta muy importante para el creyente hoy en día. Y yo me doy cuenta que una de las cosas que carecemos hoy como cristianos es de entendimiento. Recuerda lo que te dije, hay mucho conocimiento. ¿Cuántos coinciden conmigo que hay demasiada información, hasta falsa? Tanta que hay falsa. Y entonces la gente está tirando, está compartiendo. Pero una de las cosas que carecemos hoy en día es de entendimiento, y especialmente la iglesia del Señor. Y a mí me pasaba eso. ¿Cómo entender eso? Hay que hacer una gran diferencia entre conocimiento, información, y entendimiento y revelación. Y esa es una de las cosas que nosotros como iglesia necesitamos. Necesitamos, diga conmigo, necesitamos como iglesia y como hijos del Señor entendimiento y revelación. Conocimiento, hermano, hay por todos lados. Información hay por todos lados. Y este es el encuentro que tiene Felipe con el etíope. Y él le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y a mí me pasaba, hay algo que pasa en el proceso de aprendizaje cuando nosotros estamos iniciando. Y esto yo lo llamo que no hay nada más terrible que oír información o leer información, pero no tener el entendimiento, la revelación correcta. Y él está leyendo la escritura. ¿Eso está bueno, sí o no? ¿Cuántos coinciden conmigo que el etíope está leyendo la palabra? Pero hay un problema. Él no entiende. Él no entiende. Él está leyendo, dice: como cordero fue llevado al matadero. Y él dice: mira, y ¿entendés lo que estás leyendo? No, él dice: no, yo pienso que es como un cordero que lo llevaron ahí, que luego vendieron la carne, porque habla de un sacrificio. Pero él dice: ¿entendés lo que estás leyendo? Y vea esto. El entendimiento debe de ir de la mano con recibir la enseñanza. El entendimiento, cuando nosotros tenemos entendimiento, eso produce una decodificación en nuestra mente de lo que estamos absorbiendo como información. Y hay veces nosotros estamos bloqueados. A mí me pasó cuando yo estudiaba y yo era niño. Y yo me río porque hay veces mis hijas me dicen, y mi esposa le ha hecho este examen, ustedes lo han hecho, porque hay cosas que uno las aprende porque las oyó, las vio, ¿verdad? O las leyó, pero no las entiende. Y entonces mi esposa ha hecho esto, y aquellos que son padres saben eso. Le dice a mi hija, a una de mis hijas: dame la tabla del 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y bam, 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 bam. Y luego dice: 2 por 8, no sé. ¿A cuánto le pasaba que cuando le preguntaban la tabla salteada se quedaban enllavados? No, a ver, honestamente. Es más, si se la pregunto ahorita, algunos de ustedes dicen: yo solo me la sé cuando viene de 2 por 1 para arriba. Ahí se rió alguien. Dígale que tiene la par, dígale: porque aprendió a oír, pero no entendía la información.
Y eso es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia. Y el Señor está requiriendo de nosotros que tengamos entendimiento de lo que estamos oyendo, viendo, percibiendo. Y esto aplica a esto. Hay gente que ha leído y ha oído que la fornicación es pecado. Hay gente que ha oído, ha escuchado, ha leído que el adulterio es pecado. Y se sienta todas las semanas en una iglesia y luego esa persona termina en adulterio y fornicación. Pero ¿sabe por qué? Porque no tiene, ayúdeme, ¿qué no tiene? Entendimiento. Tú puedes oír las 10,000 prédicas que quieras, pero si esa información no viene a tu vida como una revelación y un entendimiento de parte del Espíritu Santo, entonces no va a pasar nada en tu vida. Ahora tócale que tiene a la par, dígale, ¿entiendes lo que significa ser un cristiano? Por eso hay gente que dice, yo no entiendo, pero si esa hermana habla en 10,000 lenguas y es la más. Porque estamos recibiendo información, pero nos está faltando entendimiento y revelación de lo que estamos oyendo. ¿Y qué dice la palabra sobre esto? Efesios 1:15 dice esto: para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y ahí viene, me encanta, léalo conmigo, Efesios 1, versículo 17. Para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ay, qué lindo, qué lindo. Dice, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Déselo fuerte al Señor. ¡Wow! A mí me encanta esto, porque hay dos cosas que solamente provienen del Padre por medio del Espíritu Santo. Diga conmigo, levante su mano derecha conmigo, diga conmigo, lo que yo necesito es que mi Padre, por medio de su Espíritu Santo, me dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. De Él. Wow. Y luego dice, mire qué precioso. Dice, ¿qué pasa cuando viene la sabiduría, el entendimiento, la revelación de parte del Padre por medio de su Espíritu Santo? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ay, ay, ay. Y yo no sé si voy a poder terminar esto hoy. Quiere decir que el entendimiento tiene ojos. Yo he estado con gente que le he advertido de cosas y que el entendimiento de él está como cegado. Y delante de él está la ruina, está el fracaso. Y usted, ¿no le ha pasado a gente que usted le da el consejo y él sigue? Por ahí no. Y dice, pero si le estoy diciendo, tiene su entendimiento cegado. Hermano, por ahí no. No, hermano, vea esto. Para que sepáis cuál es la esperanza del que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la herencia, de su herencia en los santos. Y el Salmo 119:33 dice, me encanta, wow, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Ahora levanta su mano conmigo, diga conmigo, Señor, dame entendimiento. Vamos, diga conmigo, Señor, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Sabe qué quiere decir eso?
que cuando no hay entendimiento, escuche esto, cuando no hay entendimiento, la enseñanza no se guarda en el corazón. Por eso David dice, Señor, dame entendimiento, porque cuando me dé revelación y entendimiento de ti, inmediatamente yo voy a empezar a guardar tu palabra. Lo segundo que quiero enseñarte esta noche es, diga conmigo, todos necesitamos ser enseñados por alguien. Todos necesitamos ser enseñados por alguien. Y esto requiere humildad de quien enseña y de quien es enseñado. Y algo bonito es que Felipe, recuerda la historia, va el hombre caminando, pero el que le habló a Felipe para que se acercara al carro fue el Espíritu Santo. Y él tuvo el entendimiento y tuvo la humildad y dijo, voy a ir, Señor. Pero usted se imagina que le haga la pregunta al etíope y le dice, ¿entiende lo que lee? ¿A vos qué te importa? No, él dijo, no entiendo nada. Y prácticamente lo que le dijo es, si vos entendés, enseñame. ¿Y cuántos han estado con gente, hermano, que no se deja enseñar? Ay, ¡qué terrible! Pero él tuvo la humildad y dijo, aquí hay alguien dispuesto a enseñar, porque cuántos también no les ha pasado que hay gente, a mí me pasaba eso, y pasa eso, hay gente que sabe hacer un trabajo y una labor, ¿sí o no? Y usted le pregunta y le dice, ¿y cómo lo hiciste? Y te dice otra forma que nada que ver cómo lo hizo. ¿Cómo hiciste ese gallo pinto tan rico? Dijo alguien allí. Y no quiere enseñar. Y hay gente que es tan egoísta con el querer enseñar a otros. Si el Señor te bendijo, enséñale a otros cómo fue que el Señor te bendijo. Si el Señor te dio un oficio y encuentras a alguien que esté interesado en lo mismo que tú haces, no te vas a quedar sin tu trabajo. Enséñale a esa otra persona cómo tú lo haces. Pero hay gente que está haciendo, y cómo, quiero ver cómo lo hace. No, está escondiendo. Y Felipe, diga conmigo, Felipe tenía el entendimiento y la revelación, pero no la tenía solo para él. Él la quería compartir. Él quería que este hombre tuviera un encuentro también con Jesús. Y yo oro para que los que estén aquí sean instrumentos para compartir a Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí el Señor les cambió la vida? ¿Ya le enseñaste a otros que también Cristo puede cambiarle la vida a ellos? ¿O estás escondiendo al Señor vos? Y él tenía la humildad. Me encanta lo que dice el etíope, dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, le dijo, ayúdame, explícame qué es lo que dice esta palabra. Y hay tres cosas por las cuales nosotros podemos ser enseñados. Y yo me atreví a ponerlo en este orden. Aunque alguno podría decir, no coincido con eso, pero tengo muchos versículos para poder poner eso como un fundamento. Lo primero, todos necesitamos ser enseñados por alguien, pero el primer lugar y la forma correcta en que podemos ser enseñados, número uno, diga conmigo, por medio de la palabra. Gente que no lee palabra no puede ser enseñado, porque dice la Escritura que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para que el hombre o el varón de Dios sea perfecto, apto para toda obra buena.
Así que la primer forma de enseñanza que Dios tiene para ti, escucha esto, no son los videos en YouTube del predicador famoso. Es que tú tengas tu propio encuentro con la palabra. Lo segundo es cuando tú tienes un encuentro con tus pastores o tus líderes, ellos te van a enseñar también. Y aunque parezca contradictorio, yo lo puse así. Y en tercer lugar, la forma de enseñanza que va a venir a tu vida es por el Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo? Y te lo voy a decir por medio de la historia. Ayúdeme usted. ¿Con qué fue lo primero que tuvo su encuentro el etíope? Ayúdeme. ¿Con qué cosa? Lo segundo, ¿con qué fue el que tuvo él su encuentro de enseñanza? Fue por Felipe, que fungió como un maestro. Y una vez que la palabra estaba en él y él había sido enseñado, entonces el Espíritu Santo empezó a actuar en su vida y dijo: aquí hay agua. Y yo creo que Jesús es el Señor. Pero su primer encuentro había sido, ¿con qué cosa? Con la palabra. Lo último es una pregunta. Dile a tu vecino, tócale el hombro y dile: ¿qué estás enseñando ahora mismo a los demás? Usted sabe que, mire, una de las cosas, yo tengo, con mi esposa tenemos 3 hijas, y yo me doy cuenta que todo el día me están ellas, me pasan un escáner de cómo hablo, de qué digo. ¿A cuántos que tienen papá, que tienen hijos pequeñitos le pasa eso? Y de pronto hasta te corrigen los chavalitos bandidos. Papá, tal cosa. Pero la pregunta es: ¿qué estás enseñando ahora mismo a los demás? Y a mí me impresiona la forma en la que habla el apóstol Pablo. Filipenses 4, versículo 9. Este es otro nivel. Pablo dice, ¿qué dice, iglesia? Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oíste, ¿y qué cosa? Lo que viste en mí, esto hacé. Y el Dios de paz estará con vosotros. A mí me impresiona decir: mírame a mí, oíme a mí, veme a mí. Y ahí ya se cree Dios, así. Se cree el maestro. Pero es que en él había revelación, había entendimiento, y el Espíritu del Señor estaba en él. Y llegó al punto de decir: muchachos, si ustedes me imitan a mí, ustedes ya lo hicieron. Ahora yo le pregunto a usted: ¿usted sería capaz de decirle a otro: imíteme a mí? Y si usted me imita a mí, usted no se va a perder, hermana. ¿O será que en el imitarlo a usted, usted va a llevar a otro al abismo? ¿O usted los va a encaminar y les va a decir: hermano, mire mi testimonio, hermano, imite mi fe, hermano, pastor, es que yo no sé, hágalo como yo lo hago? Porque una de las cosas que yo he entendido es que el servir a Cristo implica una responsabilidad de modelar la vida de Jesús por medio del testimonio.
¿Cuántos están aquí conmigo? Y todos estamos enseñando algo a otros. No importa si es bueno, no importa si es malo, algo estás enseñando. Y una de las cosas que el Señor está haciendo en todo momento es enseñándonos. Y algunos de nosotros estamos aquí tal vez pasando diferentes procesos. Y hoy el Señor a mí me corregía una de las cosas, una de las preguntas que yo hacía: Señor, ¿y por qué pasó eso? ¿Cuántos han hecho una pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me vino esto? ¿Cuántos les ha pasado problema? Y usted dice, pero ¿por qué a mí? Ay, a mí. Y el Señor me dijo hoy: cambia esa pregunta. Diga conmigo, dígale que tiene la par, dígale, la pregunta correcta es, vamos, dígale, la pregunta correcta es: ¿qué me quiere enseñar en esta situación, Señor? ¿Qué te quiere enseñar el Señor? Aquellos que tenían a un muchacho que estaban pidiendo un milagro, le dijeron: ¿quién pecó, Señor? Este muchacho nació ciego. ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué pasó esto? Y el Señor les cambió la respuesta, la pregunta, y les dijo: no es así. Ustedes más bien deberían de entender que esto fue para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Entonces, en vez de estarte preguntando por qué me han venido todas esas pruebas, ¿qué tal si cambias esa pregunta y le dices: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Dame revelación y dame entendimiento. Yo quiero que te pongas en pie, iglesia. Yo quiero que se ponga en pie. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, te damos. Enséñame. ¿Sabes? El más grande maestro, el más grande consejero es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: y Él les enseñará, les traerá a memoria todas las cosas. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos y cambia esa pregunta hoy, y en vez de decir ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo eso? Dile al Señor: dame entendimiento y dame revelación por medio de tu Espíritu Santo, Señor.